www.filosofiaune.edu.pi. Bienvenidos a 30 Minutos, un espacio para los estudiantes y sus prácticas profesionales. Aquí abordamos temas actuales, cuestiones académicas, culturales y de comunicación. Aquí comienza 30 Minutos por Radio Fafi Une Online. Una entrada con una solemnidad bastante importante en esta fecha del 21 de mayo del 2026, con más un Comunica Historia, donde estaremos recordando y al mismo tiempo celebrando lo que fue la conmemoración del himno nacional paraguayo. Mi nombre es Gustavo Centurión, soy pasante del último año de la carrera de licenciatura en Historia. Hoy, el himno nacional paraguayo, su historia, su autoría y su evolución. Si bien
El himno nacional que estamos acostumbrados a cantar ya desde la cuna, conocemos de memoria, aprendimos de memoria, repetimos las estrofas y las frases de una manera mecanizada. Es importante tener en cuenta que nuestro himno nacional paraguayo, como todo rango histórico, también tuvo su periodo histórico y que inicialmente no tenía en este caso estas frases muy limitadas, eran estrofas más alargadas, con denotaciones más patrióticas y palabras más animosas para lo que fue la época de ese entonces. Y hay canciones que unen a un país, hay canciones que también responden preguntas. El himno nacional paraguayo parece algo indiscutible. Está en las escuelas, en los actos oficiales, en los partidos, en las ceremonias militares. Y ahora estamos llegando a la época de los mundiales. Estaremos cantando y vibrando con nuestra selección, nuestro himno nacional. Este himno que despierta en nosotros un sentimiento de patriotismo y de identidad que necesariamente tuvo que arraigarse en los inicios de la soberanía paraguaya. Lo cantamos como si siempre hubiese existido. De esa forma, automáticamente, subconscientemente llegamos a pensar de que el himno nacional ya forma parte de nosotros mismos. Sin embargo, hubo un periodo y un proceso de construcción de tal himno. En el Comunica Historia de esta noche estaremos ahondando de una forma bastante peculiar y bien simplificada lo que fue la historia de este canto. Porque detrás del himno hay una historia mucho más compleja. Porque Paraguay tiene un himno cuyo autor musical nunca pudo confirmarse oficialmente. Tenemos hipótesis, tenemos ciertas ideas, ciertas congruencias investigativas, pero aún hasta hoy día no se ha concretado de manera objetiva la respuesta del verdadero autor. Una historia donde aparecen presidentes, poetas extranjeros, guerras, pérdida de documentos, reconstrucciones musicales, que pasó por varias etapas de reconstrucción y hasta un premio entregado en secreto durante una dictadura. Hoy, en este programa, el origen real del himno nacional, basándonos en investigaciones o en referentes históricos muy importantes o más importantes en este caso, que tenemos acceso de manera contemporánea. Y bien, el himno que conocemos hoy no fue el primero. Es importante saber eso. El himno que estamos cantando actualmente no es el primer himno. Mucho antes de la versión oficial, el Paraguay ya intentaba construir símbolos nacionales propios. En 1845, durante el gobierno de Carlos Antonio López, apareció el llamado Himno Patriótico, publicado en el periódico El Paraguayo Independiente, en fecha 3 de mayo de ese mismo año, 1845. Entonces, desde esa época, bajo la administración gubernamental de Carlos Antonio López, nace esa iniciativa de publicar el primer himno, hipotéticamente hablando, el primer himno nacional paraguayo, denominado himno patriótico.
La letra de la canción en aquel entonces pertenecía a Anastasio Rolón. La misma fue atribuida a Antonio María Quintana. Pero aquel himno todavía no representaba plenamente al país. Era como una canción de prueba. Era un ensayo nacional, un Paraguay joven intentando encontrar su propia voz política y cultural. Escuchábamos versiones de himnos nacionales de países vecinos, como Uruguay, Argentina, que enlazaba una serie de, o en este caso lanzaba a las noticias internacionales a algunos referentes importantes del ámbito musical y artístico en aquella época, cosa que era muy rara en aquel entonces. Y además de ser un ensayo en una connotación de un Paraguay joven, intentando como siempre encontrarse y encontrar su identidad política y cultural. Y eso revela algo importante. Los símbolos patrios no nacen terminados, se construyen, se corrigen, se discuten y en nuestro caso también se acortan, porque el himno nacional auténtico, denominado el himno nacional primitivo, como lo llaman los historiadores musicales, realmente tenía varias estrofas bastante significativas que vamos a encontrarlos, o cuyo himno nacional, cuya copia podemos encontrar hoy día gracias a Internet, a la inteligencia artificial y otros medios y plataformas de acceso rápido. Los símbolos patrios no nacen terminados. Como ya dijimos, algunos se han corregido, algunos se han adecuado de acuerdo a la época. El 20 de mayo, recientemente, hemos celebrado el día de nuestro himno nacional paraguayo, porque esa fecha está vinculada con la primera publicación oficial del texto del himno durante el siglo XIX, en el contexto del gobierno de Carlos Antonio López. Recordemos qué ocurrió en esas fechas, específicamente el 20 de mayo. Y en esa época donde el Paraguay buscaba su identidad musical, en este caso, el primer himno nacional que fue publicado o fue transmitido a la población se ha hecho en fecha 3 de mayo por medio de los periódicos de aquella época. Pero ¿qué ocurrió realmente el 20 de mayo? Una pregunta que nos hacemos en esta noche para tratar de sumergirnos a el origen de todo esto. El 20 de mayo de 1846, el texto Himno Nacional fue publicado en el periódico oficial El Semanario, que funcionaba como órgano de difusión del Estado paraguayo. Esta publicación marcó su difusión pública y oficialización progresiva dentro de la vida política y cultural del país. ¿Quiénes lo crearon? El himno no tiene específica y concretamente nombres relevantes, pero sí tenemos posibles autores principales. En cuanto a la letra, se estima de que el autor principal y originario fue Francisco Acuña de Figueroa, con un contexto político de adopción guiado y supeditado por Carlos Antonio López. La música fue atribuida generalmente a Francisco José de Valle, atribución discutida.
repetida en algunos textos históricos. Luego nos preguntaremos, ¿por qué se torna esa fecha como conmemoración? ¿Por qué hemos elegido la fecha 20 de mayo para conmemorar nuestro himno nacional? Simplemente porque la primera difusión oficial del himno en la prensa estatal fue en estas fechas, y su consolidación como símbolo nacional en formación, en ascendencia, y porque fue un hito dentro del proceso de construcción del Estado paraguayo moderno. Y hablábamos de estos autores, músicos, y uno de los primeros intentos para dotar al Paraguay de este himno, con texto de Anastasio Rolón y música atribuida a María Quintana, publicado en 1845 bajo el gobierno de Carlos Antonio López. Este himno primitivo existió como una canción patriótica paraguaya, donde el poeta argentino Vicente López, autor del himno nacional de Argentina, fue invitado por Paraguay, específicamente por Carlos Antonio López en aquella época, para que pudiera componer y ponerle vida musical, ritmo musical a nuestro himno. Entonces, el himno nacional como proyecto del Estado. Carlos Antonio López entendía que un Estado moderno necesitaba símbolos fuertes. ¿Y cuáles son esos símbolos fuertes? Repasando un poquito la historia, tenemos nuestros símbolos fuertes de bandera, escudo y también el propio himno. Por eso buscó inicialmente el argentino Vicente López Planes, autor del himno nacional argentino, como ya venía diciendo, pero ocurrió algo inesperado. ¿Qué pasó con este poeta argentino, con este autor musical? Simplemente él pidió al Paraguay 1.000 pesos fuertes de aquella época para poder escribir, donde el gobierno paraguayo rechazó rotundamente el monto, por ser muy elevado, evidentemente. De ese modo la negociación no avanzó. Entonces, enterado de la situación, aparece otra figura fundamental del Río de la Plata. Aparece ya el mencionado Francisco Acuña de Figueroa, un poeta uruguayo que fue también autor del propio himno nacional del Uruguay. Asimismo, fue el mismo que escribió el himno nacional del Uruguay. Este mismo hombre escribió himnos para dos países en aquel entonces. La letra existe, pero la música no. ¿Qué quiere decir eso? Que en 1846, este autor uruguayo, Acuña de Figueroa, envía la letra del himno nacional paraguayo a Paraguay, pero hay un detalle decisivo, hay un detalle que viene a generar cierta controversia. ¿Cuál fue ese detalle? El manuscrito no incluía partitura musical, solo una anotación. La música debía ser la misma del himno oriental del Uruguay, enviando él la letra, pero el himno aún sin ritmo, sin melodía, sin vida musical. Y ahí nace uno de los mayores misterios de la historia cultural paraguaya. Y ahí viene la pregunta también: ¿quién compuso realmente la melodía? ¿Qué tal si nos vamos a una canción, Jorge? Nos vamos a una canción
para poder entrar en el ambiente de nuestro tema de hoy. Y ya con esta abnegación y este amor a la patria, recordando la festividad del himno nacional, nos predisponemos a escuchar esta canción que tiene también raíces patrióticas y nos ayuda a entrar en este ambiente tan significativo de esta noche. Vamos a la canción, Jorge. Vamos a la canción y volvemos en instantes. Sean todos bienvenidos a los que se están conectando en este momento. Mi nombre es Gustavo Centurión, soy pasante de la carrera de licenciatura en Historia del último año y hoy presentamos Comunica Historia, como todos los jueves, a partir de las 19:15 horas. Hoy seguimos en este caso de fiesta. Estamos recordando y celebrando la fiesta de nuestro himno nacional paraguayo. En esta noche abordamos este tema después de una investigación histórica con algunos referentes importantes que han aportado informaciones de interés general en cuanto a los orígenes y la evolución de nuestro himno nacional. Ya que en 1846, Acuña de Figueroa, que fue el protagonista principal, el autor, el escritor de nuestro himno nacional, un poeta uruguayo, envía la letra del himno nacional paraguayo, pero hay un detalle decisivo, decíamos, que el manuscrito que él enviaba a Paraguay en aquel entonces no contenía partitura musical, solo las anotaciones, las letras en forma de poesía. Y ahí nace uno de los mayores misterios de la historia cultural paraguaya. ¿Quién compuso realmente la melodía? Hablamos ya de melodía. Y es ahí donde comprendemos o empezamos a comprender y asimilar lo que yo ya decía al principio del programa, que el himno nacional tuvo una estructura de composición y terminación como un rompecabezas, pero como un rompecabezas cronológico e histórico que fue montándose poco a poco de una manera tal que adquirió esa grandeza y esa significancia que hoy tiene. Porque hoy escuchar el himno nacional, cantarlo, como es el caso en los mundiales donde juega nuestra selección, despierta en nosotros sentimientos, emociones patrióticos. Y todo esto gracias a la historia de nuestro himno, que fue construyéndose de esa forma. Una letra aquí, una melodía allá, un autor uruguayo acá, otro argentino allá, y así fue construyéndose lo que hoy todos nosotros cantamos con patriotismo. Respondiendo entonces a la pregunta, ¿qué pasó? Con el paso del tiempo aparecieron varios nombres en cuanto a la partitura musical. El musicólogo paraguayo Juan Max Boetner estudió el tema durante años. Utilizó diferentes métodos investigativos y propuso 3 posibles autores. Primero, Francisco José de Bali, músico húngaro radicado en Uruguay. Segundo, la segunda hipótesis de Juan Max, Francisco Sauvageot de Dupuis, músico francés contratado por el gobierno paraguayo en 1853. Sin lugar a dudas, por Carlos Antonio López. José Giuffra, que fue un músico italiano que visitó el Río de la Plata en 1850. Pero entre todos, de Bali parece ser el candidato más fuerte. ¿Y por qué el más fuerte? ¿Por qué el más viable, historiográficamente hablando?
porque décadas después apareció un dato clave. ¿Cuál fue ese dato clave? Vamos a estar delineando en instantes. Queda esa pregunta para el misterio y la curiosidad de todos. ¿Por qué Devalí fue el candidato más certero en cuanto a la melodía de la música? Vamos a transportarnos en este momento en el año 1874, donde el músico italiano, o un músico italiano, denominado Luis Cavaignac, reconstruyó una versión del himno. Ahora hablamos ya de reconstrucciones. Ahora hablamos ya de arreglos musicales. Y debajo de aquella partitura escribió que la música había sido compuesta por Francisco José Devalí. Es ahí donde se arma el rompecabezas histórico. Que al reconstruirse el himno nacional, luego de la Guerra Grande, se encontró que fue escrita, o se encontraron vestigios, datos o nombres en este caso, que hacían alusión a Devalí. Según testimonios citados por Boetner, atribuidos al padre, de aquel entonces también protagonista del himno, Fidel Maíz, el gobierno paraguayo había pagado a Devalí con 1000 arrobas de yerba mate selecta paraguaya. Eso equivaldría a 10.000 kilos de esa hierba. Lo que la guerra borró de la memoria fue reconstruida por personas que se involucraron con el amor patriótico por medio de la simbología musical. La guerra destruyó archivos, partituras, documentos, memorias institucionales. El Paraguay sabemos que perdió del 60 al 70% de la población masculina en aquella época. Y el himno nacional original en aquel entonces desapareció en medio de aquella devastación. Ya en 1934, casi 90 años después del surgimiento del himno, el Estado paraguayo oficializa una versión definitiva. En decreto firmado el 12 de mayo por el presidente Eusebio Ayala se reconoce que la letra de Francisco Acuña de Figueroa y la reconstrucción musical realizada por Remberto Jiménez, músico también de la época, pero incluso allí ocurre algo llamativo. Este decreto oficializa la música sin establecer de manera definitiva quién fue el compositor original. Es decir, el himno nacional paraguayo se vuelve oficial sin resolver el misterio de su autoría musical al 100%. Y bien, el himno nacional paraguayo no es solamente una canción patriótica, es un rompecabezas histórico. Tiene versiones perdidas, autores discutidos, reconstrucciones y silenciosos documentales, memorias que sobrevivieron a una guerra y tal vez por eso sigue teniendo tanta fuerza, porque no nació perfecto ni completamente resuelto. Y quizá ahí está su verdadera identidad, en ser una obra colectiva de memoria paraguaya, porque a veces las naciones también se construyen con preguntas sin resolver. Esto ha sido Comunica Historia de esta noche. Seguimos entonces en este espíritu de conmemoración de nuestro himno nacional paraguayo, que nos representa en todas partes y cuya letra realmente cada vez más está siendo valorizada por su riqueza patriótica. Muchísimas gracias por la participación de todos. Muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos. Más una vez agradezco a la FAFI por este espacio y nos veremos próximamente en un Comunica Historia. Muy buenas noches para todos, que tengan un buen descanso.
Gracias por acompañarnos. Esto fue 30 Minutos por Radio Fafi Une Online.